Masejet Baba Kama, Daf Samechdale Amud Aleph 64a, pero comenzamos las últimas 6 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar, quiero recordar lo que vimos al final de la clase anterior. Al final de la clase anterior mencionamos 2 pesukim, 2 versículos que nos mencionan el deber de pagar Tashlume Kefel, pago doble. El primero se encuentra en Shemot, capítulo 22, versículo 6, Pasuk Vav, y nos dice: y mimatzeha ganav shenaim yeshalem. Y el segundo se encuentra en Shemot, también capítulo 22, pero los pesukim 7 y 8, los que le siguen, ¿sí? Y ese versículo nos dice: imlo imatzea ganav shenaim yeshalem. Ambos nos hablan de tashlume kefel, del pago doble. El segundo seguro se refiere al caso de Toen Tanat Ganav, ¿sí? ¿Qué es Toen Tanat Ganav? Recordemos, cuando Reubén deposita algo en manos de Shimón, por decir, para que se lo cuide, y no le paga por la custodia, o sea que Shimón es ¿qué? Shomer Hinam. Luego Shimón, o sea el mismo Shomer Hinam, dice que se lo robaron. Y si se lo robaron, un Shomer Hinam está exento. Y no nada más dice eso, sino también que jura que así fue. Y después vienen 2 testigos y lo acusan que en realidad él mismo es el que lo tiene y lo agarró. Nos enseña la Torah en este segundo versículo que debe pagar Tashlume Kefel. Debe pagar doble, ¿sí? Eso se llama Toen Tanat Ganav. Y el segundo versículo que mencionamos es el versículo 7 y 8, ¿sí? Seguro nos está hablando de Toen Tanat Ganav. La pregunta es: ¿a qué caso se refiere el primer pasuk? O sea, el pasuk Vav. Entonces vimos 2 baraitot con distintas opiniones. La primera baraita opina que también el primero habla de ¿qué? Toen Tanat Ganav. Y la segunda baraita opina, no. Este primer pasuk que mencionamos, o sea, el pasuk Vav, nos habla en Ganav Mamash. O sea, cuando una persona roba, a escondidas obviamente, él mismo roba, ¿sí? Y no lo admitió, y vienen 2 testigos y lo acusan. Nos enseña este primer versículo, o sea, el pasuk Vav, que debe pagar ¿qué? Tashlume Kefel. Ahora sí veamos la Gemara. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente: Bishlama alemán de Amar Had be Ganav ve Had be Toen Tanat Ganav Shapir. El alemán de Amar Tarvayu be Toen Tanat Ganav Ganav atzmo minale. Vejiteima leite be Kalvachomer mi Toen Tanat Ganav. Dayole ba minadin liot kanidon. Male alan bishvua afkan bishvua. La Gemara pregunta lo siguiente: según la segunda baraita, ¿qué opina? Que el primer versículo nos habla en Ganav Mamash y el segundo versículo nos habla en Toen Tanat Ganav. Pues tengo una fuente de la Torah que en Ganav Mamash y en Toen Tanat Ganav hay que pagar ¿qué? Tashlume Kefel, pago doble. Entonces todo me cuadra perfectamente. Pero según la opinión, según la primera baraita, ¿qué dice la primera baraita? Que ambos pesukim, que ambos versículos están hablando en que en Toen Tanat Ganav. Entonces tengo una fuente que Toen Tanat Ganav tiene que pagar ¿qué? Tashlume Kefel. Pero ¿cuál es mi fuente? Que en Ganav Mamash tienes que pagar ¿qué? Tashlume Kefel. Dice la Gemara, ¿sabes qué? De repente Kalvachomer. Kalvachomer es lo siguiente: si Toen Tanat Ganav, que cómo recibió el objeto, de manera permitida o prohibida, permitida, porque lo recibió como custodio, y aún así aplica Tashlume Kefel. Kol Shiken, que en Ganav Mamash, que recibió el objeto de manera prohibida, que va a tener Tashlume Kefel. Podemos aprenderlo de Kol Shiken. Dice la Gemara, totalmente, puede aprenderlo con Shiken, pero aplicaría la regla Dayole va minatin liot kanidon, lo cual significa que es suficiente que la ley derivada de la fuente sea similar a la ley de la fuente, y por lo tanto, en Ganav Mamash diríamos que va a obtener Tashlume Kefel únicamente si hubo un juramento, porque en la fuente, ¿qué es la fuente? Toen Tanat Ganav, ¿cuándo hay que pagar Tashlume Kefel? Cuando después de un juramento falso. Y no es así. Entonces vuelve la pregunta: ¿de dónde sabemos que un Ganav Mamash tiene que pagar Kefel, inclusive sin juramento? Dice la Gemara, responde la Gemara: Nafkale midetana de Bejizquía. Lo aprendemos de la baraita de la baraita que se enseñó en el Bet Midrash de Jizquía. Y la Gemara a continuación trae una baraita larga y al final vamos a ver cómo se aprende esto. De Tana de Bejizquía, Yomar Shor Ugneva Beakol Bichlal. אילו כך הייתי אומר מהפרט מפורש קרב לגבי מזבח, אף כל קרב לגבי מזבח, מה יש לך להביא זה? כשהוא אומר זה, הרי זה אמור. המה אני מקיים גנבה, לרבות כל דבר. יאמר שור וזה וגנבה והכל בכלל. אילו כך הייתי אומר מהפרט מפורש דבר הקדוש בבחורה, אף כל דבר הקדוש בבחורה.
Maesheja le avi hamor, que shubom el hamor, are hamor amur, hamani mekayem geneva le rabot kol davar, yomar shor ve hamor seu gneva ve akol bichlal. Y Lucas הייתי אומר, מה פרט מפורש בעלי חיים אף כל בעלי חיים? מה יש לך להביא? שאר בעלי חיים? כשהוא אומר חיים, הרי חיים אמור. המה אני מקיים גנבה? לרבות כל דבר. La Baraita nos dice lo siguiente. Está escrito respecto a un ganab mamash. Otro versículo. Hasta ahorita mencionamos qué versículo. El primero era Pasuk Vav. Y el segundo, los segundos eran Zain y Hait. Sí, 7 y 8. La Gemara ahorita cita otro versículo que es el mismo capítulo, Shemot Havbet 22, Pasuk Gimel 3, anterior a los antes mencionados. Y el versículo dice así, lo cito completamente. Imihmatze timatze beyado hageneva mishor adhamor atze chaim shenaim yeshalem. Si encontrarás en sus manos lo robado, el objeto robado, ya sea un toro, un burro, un ce, ¿qué es un ce? Cabras u ovejas, ganado menor, Jaim, vivos, Shenaim Yeshalem, ¿pagará qué? Tashlume, Kefel. ¿Sí? De aquí es la fuente, de este versículo dice Hizkiá que aprendemos que hay que pagar Tashlume, Kefel en un Ganav Mamash. ¿Sí? Vamos a ver cómo se aprende este versículo exactamente. Entonces la Baraita alarga y vamos a más adelante también explicarlo aún más. La Baraita dice lo siguiente. ¿Para qué es necesario decir, la primera pregunta sobre la Torah, ¿para qué es necesario decir todo esto? ¿Por qué tanta cosa? Hubiese sido suficiente aparentemente que el versículo me diga Shor y Gneva, Agneva y Shor, ¿sí? Shor y Gneva, y ya diría yo que es que un prat, Shor ¿qué es? Prat, ¿sí? Prat, es algo específico, Shor, toro. Gneva ¿qué es? Cualquier objeto robado, claro. So, hubiésemos dicho, vamos a ver más adelante cómo exactamente se aprende esto, pero hubiésemos dicho que está incluido cualquier cosa que es mitaltel movible, que tenga las dos características, mitaltel movible y gufomamón, que él mismo vale dinero, ¿sí? Entonces, si es así, pues ¿para qué necesito decir jamor y se en el versículo? Si ya está incluido el jamor y se. Dice la Gemara, no, te voy a explicar por qué. Porque si te hubiese dicho nada más Geneva y Shor, te hubiese dicho que tiene que ser similar a Shor, que aparte de esas dos características, o sea, aparte de mitaltel, movible, y aparte de gufomamón, que tenga valor monetario propio, ¿sí? Hay otra tercera característica que ¿qué? Davar hakarev legabea misbeach, algo que sea kasher para el misbeach, ¿sí? Pero algo que no es apto para el Mizbeach no va a estar incluido en Tashlume Kefel. Para que no digas eso, la Torah te dice que sé. Pero dice la Gemara un segundo. Pero de por sí sin el sé, sin que me digas sé está incluido en Davar HaKarev Le'Mizbeach Mizbeach, porque es kasher. Entonces, ese sé está extra para decirte que, para insinuarte que tenemos que incluir cosas adicionales que no sean sé, porque está extra esa palabra, porque de por sí podías aprenderla antes. Entonces, ¿qué te viene a decir? Para decirte que de Geneva aprendemos nada más cuando hay dos características. Davar mitaltel, begufomamón, y no es necesario Karev Legabea Mizbeach. Sin embargo, sigue preguntando la Gemara, listo, me cuadra perfectamente. Pero según lo que me acabas de decir, suficiente que me digas Shor, sé, porque la sé es extra para decirte que no necesitas Karev Legabea Mizbeach y Gneva. Pero ¿para qué necesitas también Hamor? Dice la Gemara, no, te voy a explicar por qué. Porque hubiese dicho que hay una tercera característica. ¿Cuál es la tercera característica? Como dijimos, mitaltel, gufomamón, pero hay una tercera nueva, davar akadosh bibjora, que tiene santidad de primogénito, ¿sí? Y hubiésemos dicho que nada más eso, que es similar a lo especificado, tiene que tener esa característica, pero si no, no. Por eso el versículo te trae una cuarta palabra que te diga que jamor. Pero jamor de por sí está incluido, porque jamor sí hay peter jamor. Entonces, bueno, pero el hecho que está extra te viene a insinuar, no lo necesitas esa palabra, porque esta de por sí está incluido. También si hay la característica de Davar HaKadosh Bihorá, ¿sí? Jamor entra. Entonces, ¿para qué necesitas jamor? Está extra para decirte que no necesitas esa característica y por ende te incluye cualquier otra cosa que sea mitaltel, begufomamón, a pesar que no sea Kadosh Bihorá. Sigue preguntando la Baraita, pero un segundo. Listo, entonces entiendo por qué tiene que decir Shor, Hamor, Sei, Gneva, pero ¿por qué tienes que decir Haim? El versículo dice, y mi matzeti matzebi ado Gneva, Shor, Hamor, Se, Haim. ¿Por qué tienes que decir Haim?
Suficiente que digas las palabras anteriores. Y ya con eso ya dices que mientras que sea mitaltel y gufo mamón, está listo, mete todo lo que tú quieras. Dice la hermana, no, te voy a explicar. Porque hubiésemos dicho que todo lo que aplica a Tashume Kefel, ¿en qué? En Ganav Mamash, todo esto es Ganav Mamash, es únicamente cuando es un animal, una criatura, Baale Haim, ¿sí? Para que no digas eso, ¿por qué? Porque el Shor, Hamor y Se que son animales. Entonces hay tres características. Ya dijimos que Kareb en Isbeach sale, que Kadosh Bijorá sale, pero hay una nueva característica, ¿cuál? Baale Haim, que son todos criaturas. Entonces hemos dicho que está incluido que cualquier otra cosa que es criatura, pero no cuando es un objeto robado, que no sea una criatura, que no sea un Baale Haim. Para que no digas eso, la Torah te dice que Haim, que está extra. ¿Para qué está extra? Para decirte, un segundito. Sí, para decirte que ¿qué? Para decirte que también objetos que no son Baale Haim también están incluidos, ¿sí? Entonces están incluidos en el klal de Gnevá a través de esta extra. Entonces sale que de esta manera ya tenemos cualquier cosa que es mitaltel, movible, y gufó, mamón. Y tengo bono monetario a pesar que no sea ni misbeach, ni bejorá, ni Baale Haim. ¿Sí? Eso es lo que dice la baraita. De todas maneras, vemos claramente en la baraita de Bejizquía, ¿sí?, que tenemos un versículo, un pasuk meforash, pasuk gimel, que nos insinúa, que nos enseña que un ganav que mamash, un ganav clásico, tiene que pagar tashlume kefel en cualquier cosa que robó, mientras que cumpla davar mitatel begufo mamón. Esta es la fuente de donde se aprende que en ganav mamash, habíamos preguntado, según la primera baraita, que tiene que pagar tashlume kefel, a pesar inclusive sin juramento. Aquí está este pasuk. Esa es la respuesta de la Gemara. Y ahorita la Gemara a continuación va a enfocarse mucho más en esta baraita que acabamos de leer, ¿sí? Y va a explicarnos un poco más. Amarmor, Yomar Shoru Gneva, Meketiv Shoru Gneva, Gneva ve Shoru dichtiv. Vejiteima, Ilu Neemar Kaamar, Ilu Neemar Shoru Gneva, Mimatzi Tamart, Maprat Meforash, Mimatzi Tamart, Maprat Meforash, Ave Shor Prat Ugneva Klal. Prat Uklal nace Klal Mosif a la Prat. Vitrabuleo Kolmile. Ela que dichtiv Kambre. Gneva Ave Shor. Mimatzi Tamart, Kol Bichlal, Loma Prat Meforash. Ave le Gneva Klal Ve Shor Prat. Klal u Prat Meklal. Ela Masheva Prat. Shor in Mida Harinalo. Escuchen bien lo que la Gemara ahorita pregunta. La Gemara se enfoca en la baraita. Sí, se enfoca en la baraita. En la primera parte de la baraita, ¿sí? ¿Qué dijimos al principio de la baraita? Podríamos haber dicho en el versículo, cito el versículo completo, aparentemente hay muchas cosas ahí metidas. Hubiese sido suficiente, me dice la baraita, que me diga que nada más al principio, shor y geneva. Y hubiésemos dicho que todo entraría, mientras que cumplan dos características. Davar a mitaltel, algo movible, de gufo mamón. Sí, así dijimos al principio. Dice la hermana, no entiendo. ¿Cómo tú hubieses pensado que está todo incluido ahí? ¿Sí? ¿Cómo está escrito? ¿Shor y después gneva o gneva y después shor? Está escrito, escuchen el versículo, mi matzeti matzebe yadoha gneva, mi shor adhamor atze, haim shenaim shalem. O sea que está escrito primero que gneva y después shor. O sea que, ¿qué es esto? Klal y después prat. No prat y después klal, sino que, otra vez repito, gneva primero klal y después shor, que es después prat, ¿sí? Y la regla es que si es klal y después prat, lo único que está incluido ahí es prat. Si es prat y después klal, ahí entiendo que podemos, que el klal aumenta, no nada más incluye, aumenta cosas adicionales que no son similares al shor. Pero el caso aquí, ¿cuál es? Gneva, klal y después prat. Cuando es klal y después prat, la dejada es que en baklal el amashe va prat. Entonces, ¿cómo tú puedes incluir cosas adicionales? Y en este caso debería ser únicamente que short nada más. ¿Qué me vas a decir? No, que la baraita, tienes toda la razón, en ese caso es nada más short. Pero la baraita se refiere a decir que si hubiese el versículo dicho primero short y después de gneva, pues hubiese estado incluido todo. Entonces, ¿por qué la Torah no dice así?
O sea, definitivamente el pasuk está escrito primero Gneva y después Shor, ¿sí? Y por ende es Klal y Prat. Pero lo que la Baraita se refiere a decir, ¿por qué el pasuk me tiene que decir todo eso? Que me diga solo dos, Gneva y Shor. Primero que me diga Shor y después Gneva. Y así hay Prat y Klal. Dice la Eva, pero todavía eso no me cuadra. ¿Por qué? Porque ¿qué sigue diciendo la Baraita? Sigue diciendo la Baraita ¿qué hubiésemos dicho? Que comparamos con ¿qué? Con el Prat. Ma Prat meforash, que es algo que mitaltel begufo mamón. Igualmente comparamos con las mismas características, ¿sí? Pero eso no es correcto, porque cuando tenemos Prat y Klal, si hubiese estado escrito así, la halajá es que Naasá Klal mosifa la Prat. O sea, no aumentas y no incluyes nada más lo que tienes similar al Prat, sino aumentas inclusive cosas que no son similares. Y la Baraita todo lo que me dice ahí es que ¿qué? Máximo cosas similares. Entonces tampoco me cuadra eso. Entonces tenemos que decir obligatoriamente que el Taná lo que se refiere a decir es según el orden que está escrito en la Torah. Entonces si es así, vuelve la pregunta. No podemos decir, aparentemente, si el orden es primero Kneva, Klal y después Shor, Prat, no podemos decir que en este caso Akol Bichlal. ¿Por qué? No podemos decir que todo lo que cumple la característica está incluido. ¿Por qué? Porque cuando es primero Klal y después Prat, en Baklal, el Ama, Sheva Prat. Tampoco no podemos decir nada de esto. Por eso dice la Gemara, te voy a decir la respuesta. Un segundito. Sí, así pregunta la Gemara. Sí. Dice la Gemara, Amarraba, Tana Ajaim Kasamichle. Klal uprat uklal kamarle. Vealo dami klala batrale klala kama. Hatan de Brev Ishmael hu de Giai Gavnadarish klale uprate. Veajika. Bueno, expliquemos esta parte. Dice Raba, tienes toda la razón. La Baraita al principio, escuchen bien, hasta ahorita pensamos que al principio en la Baraita, con suficiente con dos palabras, Gneva y Shor, para incluirte. Después dijimos que no es suficiente para cargar, pero al principio, suficiente de dos. La Baraita pregunta, ¿por qué la Torah no dice nada más dos palabras? ¿Cuáles dos palabras? Gneva y Shor. Si no, estamos preguntando que no cuadra, porque Klal y Prat no puedes aumentar ahí todo, no puedes aumentar nada. No creo que puedes aumentar todo, no puedes aumentar nada, ¿sí? Sino nada más el Prat queda en ese. Dice la Gemara, responde así Raba. En verdad, la Baraita cuando dice suficiente dos, al principio no es dos más un tercero. Gneva, Shor y la última palabra que dice Haim, que incluye cualquier animal vivo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No Klal y Prat. Tenemos Klal, Gneva, Shor es Prat y nuevamente Haim, Klal. Y Klal, Prat u Klal, la regla es que ¿qué? En Baklal, las cosas que son parecidas al que en el Prat. Y por eso decimos las dos características, mientras que sea como el Prat, como lo especificado, mitaltel, moibli, gufo, mamón, entra. ¿Sí? Entonces, del principio la Baraita se refiere a meter ¿qué? Meter la palabra Jaim ahí. Solo que no lo menciona, pero es obvio que se está basando en esa palabra Jaim, que es un klal final. Entonces tenemos klal, uprat, klal, y ahí sí la regla en baklal, el amashe que en aperat, algo similar al Prat en las dos características. La Gemara, antes de seguir explicando la respuesta de Raba, viene y pregunta, pero no me cuadra. Porque para tú decir klal, uprat, klal, tienen que haber dos klal, o sea, el primero y el tercero, el klal, los dos klal que hay, ¿sí? El primero y el tercero, tienen que ser similares, del mismo estilo. Y aquí no es del mismo estilo, porque el primer klal que te incluye, gneva, cualquier cosa robada, animal, objeto, lo que sea. Y el segundo klal, shor es específico, ese es prat. Pero el klal que le sigue después, ¿qué es? ¿Sí? Jaim, ¿qué es Jaim? Cualquier ¿qué? Animal, cualquier ser vivo. O sea que es algo un klal, pero no es paralelo al primero. Porque el primero ¿qué es? Cualquier cosa robada, no nada más ser vivo, objetos, lo que sea. Y el segundo klal, o sea, el que le sigue al prat, después ¿qué es? Nada más general, pero general ¿para qué? Para criatura. Entonces, como eso no cuenta para klal, uprat, klal, pregunta la Gemara. No, dice la Gemara, no, este autor de la Baraita es como la opinión de Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael opina que también en este caso sí aplicamos la regla de klal uprat klal. A pesar que los klalim no son paralelos y similares, porque uno aumenta más que otro, sigue denominándose ambos como klal y puedes aplicar klal uprat klal. Entonces, de todas maneras, volvemos ahorita a la respuesta de Raba. Raba dice que al principio de la Baraita, que ¿para qué es necesario decir todas las palabras? Suficiente que me digas dos, no es dos. Es gneva, es shor y Jaim, que tenemos klal, uprat, uklal. Sigue explicando Raba ahorita. Veaji kakashiale. Y mi matzeti matzel amali. Y omar shor ugneva vejaim. Veakol bichlal. Y luken haiti omer. Ma prat meforash davar akarev legabe amizbeach. Af kol akarev legabe amizbeach.
Maisheja leavi se, que shubo merse, are se amur. Hamani me caem geneva le rabot kol davar, yomra geneva beshor bese bechaim bekol bichlal. אילו כן, הייתי אומר, מפלת מפורש דבר הקדוש בבחורה, אף כל דבר הקדוש בבחורה. מה יש לך להביא חמור? כשהוא אומר חמור, הרי חמור אמור. למה אני מקיים גנבה? לרבות כל דבר. יאמר גנבה ושור ושה וחמור וחיים והכל בכלל. אילו כן, הייתי אומר, מפלת מפורש בעלי חיים, אף כל בעלי חיים. מה יש לך להביא? שאר בעלי חיים? כשהוא אומר... מה יש לך להביא? שאר בעלי חיים? כשהוא אומר חיים, הרי חיים אמור. מה אני מקיים גנבה? לרבות כל דבר, y mi matzeti matzel amali. Escuchen bien. Viene Rab ahorita según esto y explica toda la baraitá. Y empieza diciéndonos, mira, quiero que sepas que la última pregunta de la baraitá de Hizquía va a ser, que ahorita hasta ahorita hablamos, hasta ahorita según lo que explicamos, es del versículo, otra vez, cito todo el versículo. Y mi matze, ti matze, ¿cómo dice el versículo completo? Y mi matze, ti matze, beyado a geneva, mishorat hamor atze haim, shenai mishalem. Entendimos que todo lo extra es de Agneva, Mishorat, Hamor, Atze, Haim. Sí, todo eso está extra y por eso tenemos que entender. Esta es la no. La pregunta final aquí es que lo que está extra es Imimatzet y Matze. Las primeras palabras, Imimatzet y Matze están extras. Esa es la pregunta final y van a ver cómo vamos a llegar a esa pregunta. Y la Raba explica, parte por parte. La primera pregunta a la baraita es que dime suficiente, Shor, Gneva y Haim. Y entonces tenemos que, Klal, Upra, mejor dicho, vamos a decirlo en el orden de Klal. Gneva, Shor y Haim, y tenemos Klal, Upratu, Klal. Entonces incluiríamos cualquier cosa similar con las características, ¿con qué? Con el Shor, Davara Mitaltel Begufo Amon. Entonces, ¿para qué es necesario decir en el versículo, presten atención bien, la palabra Hamor, la palabra Se, y la palabra ¿qué? Y mi Matze, Timatze. Sí, todo eso está extra. Dice la Gemara, no es suficiente decir solo esas tres. Porque si te hubiese dicho sí, te hubiese dicho que nada más hay una característica adicional. ¿Qué tiene otra característica Shor? Davar hakarev le gaba misbeach. Estamos explicando toda la varita lo que se puede llevar al misbeach, pero algo que no va a aplicar Tashlum Kefel. Por eso necesitamos decir también la palabra se. Pero pregúntale a Emara un segundo. Si es así, entonces dime nada más Gneva, Shor, Se, Haim, y ya está todo incluido. ¿Para qué necesitas decirme Hamor y mi matzet y matze? ¿Sí? Dice la hermana, no, porque si te hubiese dicho nada más, eso hubiese dicho que tiene que ser similar a las dos cosas especificadas, a los dos pratim, que Dabar HaKadosh Bibjorá, que tiene que usar Bejor. Pero algo que no, por eso la Torah te dice una palabra adicional, que es Hamor, a pesar que tiene que usar Bejorá, ya está incluido, está extra entonces. ¿Para qué está extra? Para decirte que no te fijes en esta característica. ¿Sí? Entonces ya podemos meter cualquier cosa que es movible y cualquier cosa que es Gufo, Mamón, quedaría igual ahí. Pero todavía queda la pregunta. Entonces entiendo por qué tiene que decirme Gneva, Shor, Se, Hamor y Haim, que son 3 pratim y 2 klalim aquí. Pero ¿por qué me tiene que decir que? Y mi matze, ti matze, ¿para qué me tiene que decir eso? Dice, te voy a explicar por qué. Porque si no hubiese dicho que hay una característica adicional, que todo similar a lo especificado, que tiene lo común denominador de lo especificado, que es que vale Haim. ¿Cómo sabes que un objeto, ¿sí? Algo que es un objeto, algo que es mitaltel movible y Gufo Mamón cumple eso, pero es un objeto y no es animal, ¿cómo sabes que también aplicaría Tashlum Kefel? Por eso necesitamos también que decirte y mi matze, ti matze, para incluirte algo más. Y vamos a explicar cómo exactamente se incluye eso. La Gemara viene y dice, un segundito. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. Pero un segundo. Del klal du prato klal, si hubiese dicho nada más shor, se y hamor, ¿qué me dijiste tú? Que hubiésemos incluido nada más que, si no hubiésemos dicho mi matzet y matze, hubiésemos dicho kol davar mitaltel, movible gufo mamón, hubiésemos incluido cualquier tipo de animal, pero animal nada más, no objeto, ¿sí? Dice la Gemara un segundo. Pero fíjate cuál es el segundo klal. ¿Cuál es el segundo klal? ¿Cuál es la palabra del segundo klal? Haim. ¿Sí? ¿Qué es Haim? Vale Haim, animales. ¿Sí? Dice la Gemara, no necesitas un klal upratu klal para enseñarte animales. Porque está escrito meforash en la Torah que Haim. Haim incluye ¿qué? Cualquier tipo de animal. ¿Para qué necesitas todo esto? Se vuelve la pregunta. ¿Para qué necesitas mi matzet y matzé? De por sí ya, desde Haim está incluido todos los animales. ¿Sí? Entonces, de por sí el Shor, Hamor y Set incluye que no es necesario que sean nada más animales, porque si no está extra. Entonces vuelve la pregunta, ¿para qué necesitas que él y mi matzé,
timatze. Esa es la pregunta al final de Hizquía. ¿Se recuerdan que explicamos al principio que la última pregunta de Hizquía es ¿qué va a hacer con el imatze timatze? Así es que queda. No necesitas el imatze timatze. Y la Gemara analiza. Yahi Shapir Kamal, aparentemente es una buena pregunta de Hizquía. ¿Para qué necesitas el imatze timatze? Está extra. ¿Sí? Y aparentemente todos los animales lo encuentras de Jaim y el Shor Hamor dice está extra para decirte que no necesitas que seas animal. Entonces, ¿para qué necesitas el imatze timatze? Dice la Gemara, escuchen bien. Mishum deitre pirja. Le rabot kol davar. Meja kamaitile. Miklal batra. Un segundo, klala gufa Jaim ketiv be. Klalu pratu klal. Maika meanile. Y la tuye kol davar ha Jaim ketiv. Vale Jainin mide Jainalo. Mishum achit tzerich imatze. Escuchen bien. ¿Para qué necesitamos las palabras imatze timatze? Eso es lo que estamos preguntando, ¿no? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque no puedes aprenderlo de imatze timatze. Porque ¿cómo lo aprenderías? De klalu pratu klal. Y la Jaim seguro te incluye cosas que no son nada más que vale Jaim, porque si no está extra todo el Shor Hamor Iseh, como dijimos antes. ¿Sí? Y será un segundo, pero no puedes decir eso. Porque al fin y al cabo, el segundo klal, ¿qué dice? ¿Qué palabra dice el segundo klal? Jaim. ¿Cómo tú vas a incluir cuando te dice la palabra el segundo klal, que es el que te dice todo, el que te... si hubiese sido nada más klalu prato, se hubiese complicado. El que te hace, el que te explota todo aquí es... El que te concluye todo, que es el que te lo hace, que es Jaim, el segundo. ¿Cómo tú me vas a decir que está incluido también objetos si la palabra misma, que el klal ese que te dice, nada más vale Jaim? O sea, no me cuadra. Por eso no es correcto decir ese klalu pratu klal. Y por eso tenemos que llegar, ¿qué? A entender que objetos también se puede, que también objetos aplica tashume kefel nunca nada más. ¿De dónde? Y mi imatze timatze. Pero ahorita la Gemara va a analizar cómo lo aprendes de imatze timatze. ¿Qué es imatze timatze? Klalu pratu klal, ribuy, ¿cómo funciona esto aquí? Se la Gemara se mete hambre. Vean ishte klalot desmije da de niño. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente. La Gemara entiende en este momento que la manera como hacemos en imatze timatze es también klalu pratu klal. ¿Cuántos klalim tenemos en imatze timatze? 2. Y mimatze, cuando encuentres cualquier cosa. Timatze, cualquier cosa que encuentres, otra vez está escrito 2 veces. Y después está escrito ¿qué? El prat. Shor, hamor, se, todo eso. Entonces tenemos 2 klalim y prat. Pero ahí se le van un segundo. Pero aquí no es un klal, un prat y un klal, sino son 2 klalim y un prat. ¿Quién te dijo que en este caso se aplica? Dice la Gemara, Amar Rabina, que de hambre me maraba, con makom shetamotze shne klalot az muhim de la ze, hatel prat benehem, vedunam bichlal u prat. Shedi shor ben imatze letimatze, leatu yemai, y leatu yebale chaim yechaim nafka, ele leatu yedavar shen bale chaim udrosh achi. Maprat mefurash davar amitatel begufo mamon, afkol davar amitatel begufo mamon, vetu, shadi chamor ben imatze limatze, leatu yemai, leatu yedavar shen bachaim mishor nafka, ele leatu yedavar mesuyam. Dice Rabina, te voy a explicar. Aquí vamos como la opinión de Eretz Israel, que decían que cuando hay 2 klalim seguidos, no hay general, específico, general, claro, plato, claro, no, sino 2 klalim, 2 general, y después uno específico, mete el específico como si fuese que está en la mitad. Y así haces klalu, pratu, klal. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿qué tenemos? Imatze, timatze, que son 2 klalim, y después de eso, ¿qué tenemos? Shor, que es algo que, prat. Mete el shor en la mitad, y decimos que, ¿qué? ¿Qué es lo que te viene a incluir aquí? Claro, pratu, klal siempre te viene a añadir al prat. ¿Qué te viene a añadir? Si eso solo te viene a añadir Baale Jaim, cualquier otro animal que no sea Shor, no es necesario, eso lo aprendemos de otra palabra de más adelante. ¿Cuál? Jaim. Jaim incluye cualquier criatura. Entonces, ¿qué te viene a decir este Klalu Pratu Klal? Para decirte que cualquier cosa que es movible, Mitaltel Begufo Amon, entra adentro. Y después también agarra otro prat que hay más adelante. ¿Cuál es otro prat que está más adelante? El Hamor. Y Matzet y Matzer Hamor. ¿Sí? ¿Para qué es? Sí, es para decirte que inclusive lo que no es Baale Jaim, ya lo aprendemos del Shor. ¿Para qué necesitas sí, porque con el shor ya en la mitad ya aprendemos eso, como dijimos, ¿sí? Pero el jamor, ¿para qué lo necesitas? Dice la Gemara, para enseñarte que también cuando es un objeto o cualquier cosa que se robó, todo lo que aplica Tashumoy Kefel es únicamente cuando sea algo davar mesuyam. ¿Qué significa davar mesuyam? Algo, un objeto o algo que tenga un reconocimiento, que se pueda determinar, que tenga una señal. Si no, no aplica Tashume Kefel. O sea, si es un objeto que no sé si pertenece a uno, es todo igual a los otros, si no sabemos a quién pertenece, y no puede entrar simanim, eso no aplica Tashume Kefel. Es para enseñarnos eso. Bien, la primera pregunta, listo, perfecto, me cuadra todo muy bonito, pero ahorita tengo un problema. Me explicaste por qué necesito limatze, timatze, claro, para tu claro. Jaim está claro, ya lo tocamos. Shor está claro. Hamor está claro. ¿Qué nos falta? Del pasuk. Se. ¿Sí? Yahi se la malí. Según esta nueva explicación, ¿para qué necesito la palabra se? Por eso la Gemara se retracta.
O sea, antes de decir por eso lo demás se trata, explico un poquito más la pregunta. Si ya de Imatzet y Imatzé, junto con Shor, Hamor y Jaim, metemos a toda cosa y entendemos todo, pues ¿para qué necesitas la palabra se? Está extra. Por eso la Gemara se retracta. Y dice lo siguiente, escuchen bien. Ela ribau miet verribahu. Que de Tana de Ishmael. Bamaim shete peamim. En ze klaluprat. Ela ribau miet verriba. Riba kol. Mai rabi kol mile. Yahi kolani pratela mali. חל למיעוט קרקע, חל למיעוט עבדים וחל למיעוט שטרות, גנבה וחיים, לכדי רב דאמר, אחיה לקרן כעין שגנב. Escuchen bien, con esto culminamos el tema que estábamos hablando y comenzamos una nueva pregunta. La Gemara dice así, hasta ahorita que estábamos pensando, Imatzé, Timatzé, Shor, Hamor, es klal, prat, uklal, a pesar que hay dos klalim y después un prat, lo metemos el prat, ¿en dónde? Entre los dos klalim. Dice la Gemara, no es así. Aquí no hacemos a través de klal, prat, uklal, sino hacemos a través de ¿qué? Riba, umiait ve riba. Que también es general, específico y general. Pero si lo hacemos a través de riba, umiait o riba, hay una diferencia. ¿Sí? Sin entrar en tantos detalles, si es klal, prat, uklal, ¿qué es lo único que metemos? Cosas similares en características al prat, a lo especificado. Si lo estudiamos a través de riba, ribuy, miut, ribuy, riba, umiait ve riba, ahí metemos todo, pues, inclusive cosas que no son similares a lo especificado, menos una cosa, una sola cosa queda excluida. Una sola cosa del mundo queda excluida. O sea que metemos todo, menos una cosa lo menos similar posible. Pero si hay cosas que no sean similar también, y no es esa cosa, a pesar que no cumplan la misma característica, están adentro. Dice la Gemara, y esto va como la opinión de Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael opina respecto a los peces. ¿Cuáles son los peces? Tienen que tener simanetara, tienen que tener señales de que sean kasher. ¿Cuáles son? Escamas y aletas. Muy bien. Fíjense bien, está escrito en el versículo, Etzetochelú mikol asher bamaim, asher los senapir vekaspeset bamaim, bayamim ubanejalim utam tochelu. Escuchen bien. El versículo cuando nos habla de los simanim, ¿sí? Nos dice, por un lado, cualquier pez que está en el agua. ¿Qué agua? General, cualquier tipo de agua. Aguas estancadas, aguas manantiales, mares, aguas, cualquier agua. Después nos vuelve a decir el versículo Bamaim, que es otra vez eso, general, Bamaim. Y después nos dice Bayamim ubanejalim, lo cual se refiere a aguas estancadas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Algo general, Maim, pues otra vez algo general y después algo específico. Entonces, tenemos aquí aparentemente dos generales y uno específico. Nos dice, ¿sí? Ahorita, solo para que entendamos, si hubiese estado solo escrito lo específico, Bayamim ubanejalim, hubiésemos dicho que en ese caso, Bayamim ubanejalim es específico que no es estancado. Lo contrario, que son aguas manantiales, naturales, no de estanque. Si hubiésemos dicho Bayamim ubanejalim, hubiésemos dicho que nada más ahí se necesita que tengan simanim, que escamas y aletas. Pero si hay peces que nacen y que están viviendo en aguas estancadas, no se necesita nada, no necesitamos nada. Pero el hecho que la Torah me dice, Bamaim, general, en cualquier tipo de aguas, ¿sí? Entonces dice la Gemara, el mismo Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael normalmente cuando hay general, específico y general, que él te dice, klal, uprat, uklal, es el que te dice eso. Él opina que en este caso hacemos ribuy u miut ribuy. ¿Por qué? Porque no está escrito general, específico, general, sino está escrito general, general, específico. General, general, específico, ahí según todas las opiniones aplicamos ¿qué? También según Rabbi Ishmael aplicamos ribuy, miut ribuy. O sea, metemos lo especificado en la mitad, pero lo estudiamos no a través de klal, uprat, uklal, sino a través de ribuy, miut ribuy. Entonces, de la misma manera que ahí, así es, pues también aquí, ¿qué tenemos aquí respecto a Tashumei Kefel? También tenemos Imatzé, Timatzé. Imatzé es un general, Timatzé es otro klal y después el shor, que es algo especificado. Así que aplicamos aquí, no klal uprat, metemos lo especificado entre los dos, pero no a través de klal uprat uklal, sino a través de ribuy, miut ribuy. ¿Y cuál sería la diferencia? Que si es a través de ribuy, miut ribuy, incluimos no nada más lo similar al toro en ciertas características, sino cualquier cosa. Se entraría que solo con esta palabra, Imatzé, Timatzé con el shor, incluiría todo lo que es animal, lo que es Karel Gabensberg, lo que es Kadosh Bemjorá, lo que es objetos, todo, aunque no sea similar, porque ribuy, miut ribuy es a pesar que no sea similar a lo especificado. ¿Sí? Pero según esto ya nos viene una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con todos los pratim que está escrito en el pasuk? Si ya está todo incluido, pues ¿para qué necesitas ahorita Sesh, Hamor, Jaim, todo eso? ¿Para qué lo necesitas? Gneva, ¿para qué necesitas todo eso? Dice la Emma, necesitas cada uno de esos para excluirte algo.
Uno de ellos es para excluirte carca. Que carca es algo que ¿qué? Que no mitaltel, es un inmueble, no es movible. Otra palabra de esas extras es para excluirte ¿qué? Esclavos, que tienen ekesh con karkaot, como vimos anteriormente. Otra tercera palabra es para excluirte ¿qué? Shtarot, un documento que puedes cobrar con ese dinero. A pesar que es movible, pero no es gufomamón, no vale dinero eso puedes cobrar con eso, pero ¿cuánto vale un documento? No vale, ¿sí? Y la palabra Gnevá Bejaim, ¿qué te vienen a decir? Gnevá Bejaim, dice la Gemara, te viene a enseñar lo que nos dice Rav. ¿Qué nos dice Rav? Ajiel le keren que en sheganav, ¿sí? Lo cual significa es que si el animal que uno robó después se debilitó, se hizo más flaca, entonces antes valía, en el momento del robo valía 100, valía 500 por decir, y ahorita vale ¿cuánto? Ahorita que se presenta en el bedín, por decir, ¿vale cuánto? Vale 100, valía 500 en el momento del robo, y ahorita ¿cuánto? Vale 100, ¿cuánto pago? ¿El ladrón cuánto paga? Dice aquí, ajie, revive al capital en el momento del robo, o sea, ¿paga qué? Paga 500. ¿De dónde lo aprendemos? De Gnevá Bejaim. La Gnevá, el Keren, lo que robaste, Jaim, revívelo. Aunque se desvalorizó, vamos a explicar más adelante cómo exactamente y cuándo aplica esto, pero se desvalorizó, aplícalo, ají, revívelo a momentos de el robo. Eso es lo que nos viene a decir. Listo. Vamos, esto de Rab lo vamos a ver más adelante, Besat Hashem, vamos a explicarlo un poco más. Seguimos. Uleman de Amar Hat Beganav, Behat Betuen Tanat Ganav. וגנב עצמו נפקלה מאם ימצא הגנב, היי אם ימצא תימצא, מהי דריש בה? מבא אלך דרבא בר אילאי, דאמר רבא בר אילאי, מהי טעמה דרב דאמר מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור? תכתיב אם ימצא, תימצא. אם ימצא בעדים, תימצא בדיינים. פרט למשיע את עצמו. ולמאן דאמר תרוויו בטוען טענת גנב, דהי אם ימצא תימצא מפיק לב לגנב עצמו, מרשיע עצמו מנהלן, מאשר ירשיעון אלוקים. ולא המרשיעת עצמו. ולמאן דאמר אחד בגנב ואחד בטוען טענת גנב, דהייתי לב ימצא תימצא למרשיעת עצמו, היה שירשיעון מאי דריש בה, אמר לך ומבעלה למודה בקנס דפטור. ומאן דאמר תרוויו בטוען טענת גנב, כסבר מודה בקנס ואחר כך באו עדים, חייב. Ok, expliquemos esta parte de la Gemara. La Gemara viene y dice otra vez, vuelve otra vez a las dos baraitot que mencionamos en la introducción del Shiur, la que vimos al final de la clase anterior. ¿Sí? La Gemara viene y pregunta así. Ahorita la Gemara viene y pregunta, a ver, hasta ahorita ya está claro, tenemos una fuente para la primera baraitá, que dice que ambos pesukim, el Vav y el Zain y el Het, están hablando sobre ¿qué? Sobre Toen Tanat Ganav. Pues tenemos el pasuk Gimel, como dice Tanat Bejizkiah, para enseñarnos que en Ganav Mamash también aplica ¿qué? Tashlume Kefel, ¿sí? Ahorita viene la Gemara y pregunta en contra de la segunda baraitá, que la segunda baraitá que dice que el pasuk Vav nos está hablando en Ganav Mamash y el pasuk Zain y Het nos está hablando en Toen Tanat Ganav. Bien, la Gemara pregunta según esa segunda baraitá, que ya tenemos una fuente para Ganav Mamash del pasuk Vav y para Toen Tanat Ganav es del Zain y Het, ¿sí? Dice la Gemara, entonces, ¿para qué vas a hacer del Gimel? ¿Qué vas a hacer con el Gimel? Está extra, ¿sí? Dice la Gemara, no, la segunda baraitá lo va a usar para enseñarnos lo que nos dice Rabba Bar Ilai. ¿Qué dice Rabba Bar Ilai? Dice así, ¿cuál es la razón de Rab? Que más adelante en página 74b dice, Modeh beknas ve'achar kach ba'u edim hayav, patur. Una persona que admite en uknas, ¿sí? Tiene una multa de tashlume kefel, pero no lo acusan dos testigos, sino antes de acusarlo, viene él y lo reconoce y lo admite. O sea, hay un klal, Modeh beknas patur. ¿Qué pasa si después vienen testigos? O sea, él admitió, pero vinieron testigos de por sí, pero después. Dice Rab, ¿sigue estando qué? Sigue estando patur. ¿De dónde lo aprendemos? De aquí. Y mi matzé, timatzé. También si lo encuentran con, y mi matzé, timatzé, también lo encuentra con testigo, es únicamente, cuando el principio del encuentro, cuando la primera acusada fue ¿quién? Los testigos. Ahí es cuando aplica Tashlume Kefel. Y mi matzé, timatzé. Pero si él mismo dijo, yo fui, a pesar que después vinieron testigos, y no lo necesitábamos a él, aún así va a estar patur. Dice, perfecto. Entonces, según la primera baraita ahorita, ¿dónde va a aprender esta alajá? El pasuk Gimel lo tiene ocupado él. ¿Para qué? Para enseñarnos que hay Tashlume Kefel en Ganav. ¿Dónde va a aprender esta alajá? Dice la Gemara, no, él lo va a aprender de otro versículo. Shiun Elokim, velo amar shiat atzmo. Está escrito en el pasuk que todo es únicamente cuando Shiun Elokim, cuando lo acusan, ¿quién? El Bedín. Pero si él mismo se acusa él mismo, lo admite, va a estar exento. Hay otro versículo.
Dice un segundo. ¿Y el otro? ¿Qué va a hacer con el Shiun Elohim? Escuchen bien, dice la Gemara, no. El Shiun Elohim necesita en un caso que uno mismo lo admite y nunca vienen testigos. Y ahí está Patur. Si ya tienes este versículo, ahí podemos decir que el versículo anterior te viene a incluirte que también en el caso que uno lo admitió y después vinieron testigos, sigue estando Patur. Y la otra opinión va a opinar, la primera varita va a opinar la otra varita va a opinar de que todo lo que decimos que está Patur es únicamente cuando él mismo admitió y nunca vinieron testigos. Y por eso dice nada más Asher Shiun Elohim. Pero si él admitió primero y después vinieron testigos, a pesar que lo admitió primero, ahí va a tener que ¿qué? Va a tener que pagar. Va a tener que pagar Tashlumei Kefel. Se sale una discusión si cuando uno admite y después vienen ¿qué? Los dos testigos, si va a estar Hayab o no va a estar Hayab. A pesar que él mismo comenzó admitiendo. Sigue diciendo la Gemara Oleman de Amar Had ben Ganav vejad betoen tanat Ganav de Nafkale Ganav mehatam bishlama imatzeti matzelech de Rabba Barailai. אבל כולן אימפרטל עמלי, כדתנא רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשמט, לא נשנית, אלא לדבר שנתחדש בה. Bien, la Gemara y pregunta. Listo, está todo claro, pero ahorita tengo otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? Según la segunda baraita, ¿sí? Que tenemos un versículo, el Pasuk Vav para ganar mamash para Tashlumei Kefel. Y el Zain y el Het, ¿para qué? Para Toen Tanat Ganav Tashlumei Kefel también. ¿Sí? Entiendo que vas a hacer con el Nimatzet y Matzeh, como acabamos de explicar, para enseñar los de Rabba Barailai, que la razón que Modebe Ignas Patur, a pesar que viene un testigo después, ¿de dónde se aprende Nimatzet y Matzeh? Perfecto, de Nimatzet y Matzeh, pero ¿qué vas a hacer con todos los pratim que está escrito en ese versículo de Nimatzet y Matzeh? ¿Sí? ¿Qué va a hacer con todos esos pratim? Hamor, Shor, Se, todo eso cuadra según la otra explicación, pero esa explicación, listo, me dijiste qué va a hacer con Nimatzet y Matzeh, pero ¿qué va a hacer con todos los pratim? Dice la tía razón, no hay lo que hacer, pero no hay pregunta. ¿Por qué? Como dice Rabbi Ishmael, muchas veces una parashá es repetida. Aunque hay muchas cosas repetidas, el hecho que esa parashá te enseña una cosa, suficiente, ya no te puedes preguntar por qué está todo repetido. El hecho que te enseña una cosa es suficiente. Y aquí que te viene a enseñar que Modebe Ignas Patur, también cuando vienen después testigos. Sigue preguntando la Gemara. Veima ganaba tzmo bishvua, lo salka da'atach. De Tane Rabbi Yaakov Omer, shenaim yeshalem shelo bishvua. אתה אומר שלא בשבועה, או אין אלא בשבועה, אמרת לו כחיה. מה לא כחיה? אמר רבי לא לכתוב רחמנא שניים משלם בגנב, וליתי בקל וחומר, טוען תנת גנב. ומה טוען תנת גנב? דבר תרת לידי, אמר כלל להשתלם תראה, גנב עצמו דביסורת לידי, לא כל שכן, אלא שניים משלם דקת רחמנא בגנב עצמו, למה לי? דאפילו שלא בשבועה. Bien, la Gemara pregunta así, escuchen bien esto. La Gemara pregunta en contra de la segunda baraita ahorita. Dice así. La segunda baraita que nos dijo, repito, que el Pasuk Vav nos habla sobre qué? Ganav mamash, que tiene que pagar Tashlumei Kefel. Y el Pasuk Zain y Het nos habla sobre qué? Toen, Tanat, Ganav. Si te das cuenta, en el Pasuk Zain, ahí entre los dos, dice Venikrav balabait hela Elokim, que llegó la persona al Bedín, ¿para qué? Para Shvuah. ¿Sí? Y por eso aprendemos que en Toen, Tanat, Ganav es únicamente cuando hubo un juramento falso. Pregúntale a Gemara, si tú me dices, la segunda baraita, que el Vav es para ganar mamash, y está escrito ahí al lado, deberíamos de decir que todo lo que el Ganav Mamash también tiene que pagar Tashlumei Kefel es únicamente cuando hay Shvuah, juramento falso. Si no, no, porque también está escrito en la misma parashá. Responde la Gemara, no puede ser, porque está escrito en la baraita que Rabbi Yaakov dice respecto a un Ganav Mamash que aplica sin Shvuah. Sin Shvuah, puede ser que con Shvuah, no puede ser, es solo sin Shvuah. Pregúntale a la Gemara, ¿por qué? ¿Quién te dijo que no puede ser? Puede ser que nada más con Shvuah, todo lo que es ahí. Explica, vaya, te voy a explicar a lo que se refiere. Se refiere que si es nada más con Shvuah, como dijimos antes, pues no necesitas una fuente, no necesitas el Pasuk Vav. Vamos a hacer un Kol Shiken de Zain y Hetzito, entra el Ganav. Ahí está Tashlumei Kefel y lo recibió como Beetera, el Toen Tanat Ganav lo recibió como Shumei Kol Shiken, que un Ganav que lo recibió Beisura, que va a tener que pagar ¿qué? Tashlumei Kefel. ¿Sí? Y toda la razón que tomamos eso es ¿por qué? Porque si no, cuando no hay, porque si no, esto aplicaría nada más cuando hay Shvuah. ¿Sí? Si es nada más cuando hay Shvuah, pues no necesitas un fuerte especial. El hecho que hay un versículo especial que nos dice para que no dice para ganar más Pasuk Vav, seguro es para enseñarnos que no nada más con Shvuah, sino también sin Shvuah. Ahorita la Gemara viene y pregunta sobre las dos baraitot. Vehai mi matze leach yudeata mi bel el yado en li ela yado gago hatzro vekarpipo minain Talmud lomar mi matzeti matze mikol makom im ken leimakra o hi matze o ti matzeti matze mi deshani krash mamina tarte. Hoy también la Gemara y pregunta lo siguiente. Según ambas baraitot, ¿sí? Ya sea según la primera baraita, el imatzet y matzeh es para enseñarnos que
El imatzet imatzé es para enseñarnos la obligación de pagar Tashlumé Kefel en Ganav, según la primera baraita. No tenemos una fuente, usamos imatzet imatzé, el pasuk Gimel, ¿para qué? Fuente para Ganav. Y según la segunda baraita, es para enseñarnos, como dijimos antes, lo que dice Rabá Barilai, ¿sí? Barilai, que qué, de que Modebe Knas, si después vinieron testigos, Patur. Dísela en un segundo. Cada uno lo usa para algo, pero no lo puede usar para eso aparentemente, porque eso aparentemente lo necesitamos para enseñar otra cosa. Que qué, lo que dice en la baraita dice, y matzet beyadó, para enseñarnos que todo lo que aplica a Tashlumé Kefel es únicamente cuando la persona agarró el robo, agarró el objeto robado, el animal robado con su mano. Pero ¿qué pasa si entró un animal a su propiedad y él vino y cerró la puerta? Si ahí aplica Tashlumé Kefel, entró a su patio silvestre de fuera, ¿aplica Tashlumé Kefel? No, ¿dónde lo aprendemos? Y mi matzet, ese mismo versículo, pasuk Gimel, y matzet beyadó, ¿sí? Únicamente beyadó, entonces está ocupado para eso, ¿sí? Un segundo, hubiésemos dicho que es nada más para esto, porque está escrito beyadó, kamashmaran, y mi matzet, el hecho que está escrito y matzet, para decirte donde lo encuentres, sea donde sea, ¿va a aplicar qué? Tashlumé Kefel. Pregúntale, hermano, tenemos ocupado este pasuk Gimel para enseñarnos esto, ¿sí? Entonces, como cada uno de ellos, según la primera baraita, lo usa para enseñarnos la fuente que hay que Tashlumé Kefel en Ganam Mamash, y según la segunda baraita lo usamos para qué? Para enseñarnos que Modebe Knas, inclusive si vinieron después testigos, Patur. ¿Cómo cada uno aprende todo esto? Si está ocupado para enseñarnos esta alajá, que también cuando no lo roba con la mano, sino lo roba a través de su propiedad o algo así, a través de cerrar la puerta, también aplica Tashlumé Kefel. Dice la hermana, te voy a explicar por qué. Porque si hubiese sido solo para enseñarnos, si este versículo pasuk y me lo hubiese sido solo para enseñarnos, y matzet, que ya sea que lo agarra con la mano, lo roba con la mano, o cierra la puerta o algo así, aplica Tashlumé Kefel, pues hubiese sido suficiente que el lenguaje doble, duplicado, lo diga imhimatze, himatze, igualitos, o timatze, ¿sí? Ambos igualitos, pero fíjate que aquí la Torah nos dice raro. Himatze y la segunda timatze. ¿Por qué lo cambia? Para enseñarte que ¿qué? Para enseñarte, no nada más esta alajá, ¿cuál es esta alajá? Que si cierras la puerta de un patio y lo robas, aplica Tashlumé Kefel, sino algo más te voy a enseñar. ¿Qué es algo más que te viene a enseñar? Según la primera braita, una fuente que en Ganam Mamash aplica Tashlumé Kefel, y según la segunda braita, una fuente que en Modebe Knas, una persona que admitió que robó, inclusive si vinieron después testigos, va a estar patur. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.